Hoy el nombre de Irán aparece en todos lados, en los noticieros, en los discursos de presidentes, en los análisis de estrategas militares. Es un país que parece tener una capacidad extraña de mantenerse en el centro de la historia mundial, década tras década, sin importar cuánto cambie el mundo a su alrededor. Y la mayoría de las personas que lo observan piensan que están viendo un fenómeno moderno, un conflicto que nació en el siglo XX con la Revolución Islámica, o quizás antes con el petróleo, o quizás con la Guerra Fría, algo reciente. Algo que eventualmente va a tener un final, como todos los conflictos tienen. Pero hay algo que casi nadie está viendo, y es esto: Irán no es un problema nuevo, es un pueblo antiguo, uno de los más antiguos de toda la Biblia. Y la razón por la que sigue apareciendo en el centro de la historia mundial no es geopolítica, es profética. La Biblia conoce a Irán desde las primeras páginas del Génesis. Lo llama por otro nombre, uno que casi nadie reconoce hoy, pero que en el mundo antiguo era tan conocido como Roma o Babilonia. Y desde ese primer momento hasta el último libro del canon, hay un hilo que conecta a este pueblo con el plan de Dios para la humanidad. Un hilo que no se corta, que no desaparece, que sigue activo hoy mientras los noticieros hablan de misiles y de petróleo, sin saber que están cubriendo el capítulo más reciente de una historia que comenzó hace miles de años. Ese nombre antiguo es Elam, y Elam es Irán. Para entender por qué Irán ocupa el lugar que ocupa en el mundo hoy, hay que ir hasta el capítulo 10 de Génesis. Es uno de los capítulos más ignorados de toda la Biblia, una lista de nombres que la mayoría de las personas salta sin pensarlo dos veces, pero ese capítulo es en realidad el mapa de origen de los pueblos del mundo. Y ahí, entre los hijos de Sem, aparece el nombre que nos interesa: Elam, hijo de Sem, nieto de Noé. Ese nombre no es un dato menor en la historia bíblica. Elam fue el padre de uno de los pueblos más poderosos y más antiguos del mundo antiguo. Sus descendientes construyeron una civilización impresionante en la región que hoy corresponde al suroeste de Irán, especialmente en la zona de la actual provincia de Juzestán. Su capital era Susa, una ciudad con palacios y templos que dejaba sin palabras a quienes la visitaban. Y la civilización elamita tiene más de 4000 años de historia documentada, lo que la hace contemporánea de las primeras ciudades mesopotámicas. Las ruinas de Susa todavía están ahí, en Irán, en el mismo suelo donde los elamitas construyeron su mundo. Los arqueólogos siguen desenterrando objetos de esa civilización, y cada hallazgo confirma lo que la Biblia ya sabía: que este pueblo existe desde el principio de los tiempos registrados. Pero hay un detalle en la genealogía del Génesis que tiene un peso enorme cuando se piensa en el Irán de hoy. Elam era nieto de Noé a través de Sem, y esa misma línea de Sem es la que lleva a Abraham, al pueblo de Israel, a toda la historia de la salvación. Lo que significa que, en términos bíblicos, el pueblo iraní y el pueblo judío comparten el mismo ancestro. Son parientes, ambos son pueblos semíticos que nacen del mismo hombre en las páginas del Génesis. El pueblo que hoy declara abiertamente que quiere destruir a Israel es, según la Biblia, primo de Israel. No en un sentido figurado o poético, en el sentido más literal y genealógico posible. Y esa tensión entre dos pueblos que nacieron del mismo tronco, que se alejaron, que se convirtieron en rivales, que se enfrentaron y se ayudaron alternativamente a lo largo de siglos, es exactamente el tipo de drama que la Biblia narra mejor que cualquier otro libro. Fuera de la Biblia, los registros históricos confirman la misma imagen. Los sumerios los mencionan. Los asirios pelearon contra ellos durante siglos sin poder dominarlos del todo. Los babilonios los respetaban. Elam no era un pueblo secundario en el mundo antiguo. Era una potencia real, con carácter, con historia, con identidad propia. Y todo eso está ahí,
comprimido en una sola línea de Génesis 10, Elam, hijo de Sem, nieto de Noé. El punto de partida de una historia que todavía no terminó. La próxima vez que Elam aparece en la Biblia, ya no es solo un nombre en una genealogía. Ahora está en movimiento, con un ejército, con aliados, y con un rol que define desde el principio cuál va a ser la relación de este pueblo con la historia de Israel. Estamos en Génesis 14. Durante mucho tiempo, los escépticos miraron este capítulo con desconfianza, porque describía reyes, guerras y alianzas con una especificidad que parecía demasiado detallada para ser creíble en un texto tan antiguo. Hasta que la arqueología fue confirmando, nombre por nombre, lugar por lugar, que los eventos de Génesis 14 encajan con lo que se sabe del mundo antiguo de ese período. Es uno de los registros históricos más antiguos que existen, y el protagonista principal no es un rey babilónico ni egipcio, es Kedorlaomer, rey de Elam, rey del pueblo que hoy llamamos Irán. 4 reyes formaron una coalición militar, y Kedorlaomer era el líder, no el segundo, no el aliado de alguien más importante, el que mandaba. En los tiempos de Abraham, Elam era la superpotencia de su región, y esa coalición había tenido sometidas a 5 ciudades durante 12 años. 12 años de tributo, de humillación, de obediencia forzada, hasta que esas ciudades se rebelaron y Kedorlaomer marchó para aplastarlas. Lo hizo sin dificultad, y en el proceso capturó a muchos prisioneros, entre ellos a Lot, el sobrino de Abraham. Lo que Abraham hizo después es una de las escenas más inesperadas del Génesis. Reunió a 318 hombres de su propia casa y salió a perseguir al ejército más poderoso del mundo conocido. Los alcanzó de noche, los atacó, los derrotó y rescató a Lot con todas sus pertenencias. Una historia de acción y de fe. Pero lo que importa aquí no es solo el coraje de Abraham. Lo que importa es el patrón que se establece desde este primer contacto entre Elam y la familia elegida por Dios. Desde el primer momento en que el pueblo de Irán aparece en acción en la Biblia, está involucrado directamente en la historia de Israel, no como un pueblo lejano sin conexión, como un actor central, presente en los momentos que importan, tomando decisiones que afectan al pueblo de la promesa. Y ese patrón no va a cambiar, va a profundizarse. A lo largo de toda la Biblia, el pueblo de Elam, que con el tiempo se convierte en Persia y Persia en el Irán, de hoy va a aparecer en los momentos más decisivos, a veces como la amenaza que sacude todo, a veces como el instrumento que Dios usa para cumplir sus propósitos más sorprendentes, a veces como el pueblo que sin saberlo termina siendo el guardián de Israel cuando Israel más lo necesitaba. En Génesis 14, el rey de Elam captura al sobrino de Abraham. Pero siglos después, el rey de Persia va a liberar a los descendientes de Abraham del cautiverio de Babilonia. En este capítulo, Elam es la amenaza. En Esdras 1, Persia es el rescatador, el mismo pueblo, la misma tierra. El rol completamente invertido, eso no es azar. Es la firma de alguien que escribe la historia con una coherencia que ningún ser humano podría sostener a lo largo de siglos. Y lo que vamos a ver en los próximos tópicos es que esa coherencia continúa hasta hoy. Que las noticias de Irán que aparecen en los medios de comunicación modernos no son un fenómeno nuevo ni aislado. Son el capítulo más reciente de una historia que Dios comenzó a escribir en las primeras páginas del Génesis y que Él mismo va a terminar de una manera que nadie espera. Babilonia, en el siglo VI a.C., era lo más parecido a una superpotencia total que el mundo antiguo había visto. Su rey, Nabucodonosor, había destruido Jerusalén, deportado a los judíos y extendido su dominio sobre una región enorme. Nadie en ese momento hubiera apostado por su caída. Nadie hubiera señalado a un pueblo del este, los medos y los persas, y dicho, ellos van a reemplazarlo todo. Nadie, excepto Dios.
Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó tan profundamente que no podía dormir. Y cuando despertó no lo recordaba. Solo recordaba que lo había tenido y que algo en ese sueño lo había llenado de una angustia que no sabía explicar. Llamó a sus magos y astrólogos. Pero en lugar de contarles el sueño para que lo interpretaran, les exigió que ellos le dijeran primero qué había soñado. Era una trampa lógica y perfecta. Si podían decirle el sueño sin que él se los contara, entonces podría confiar en la interpretación. Si no podían, sus interpretaciones no valían nada. Los sabios respondieron lo que cualquier persona cuerda respondería. Eso es imposible. Ningún hombre puede saber lo que otro soñó. Nabucodonosor ordenó ejecutarlos a todos. Daniel, que estaba entre los condenados, pidió tiempo. Esa noche, Dios le reveló el sueño en una visión. Nabucodonosor había soñado con una estatua enorme y aterradora. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Una piedra cortada sin manos humanas la golpeó en los pies y la destruyó completamente. Y esa piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Daniel le explicó el significado. Cada material representaba un imperio que gobernaría el mundo, uno después del otro. La cabeza de oro era Babilonia, el propio Nabucodonosor, y el pecho de plata, el siguiente imperio, sería uno formado por dos pueblos que gobernarían juntos, los medos y los persas. Lo que hace que esto sea impresionante no es solo la imagen en sí, es el momento en que fue dicho. Babilonia estaba en su punto más alto. El imperio persa, el que hoy corresponde a Irán, ni siquiera existía en su forma consolidada. Y sin embargo, Dios ya lo había puesto en el mapa del futuro. Ya había decidido que ese pueblo tendría su turno. Ya sabía el nombre del siguiente capítulo cuando el capítulo actual apenas comenzaba. Irán no llegó al poder por accidente histórico. Según la Biblia, su ascenso como potencia mundial estaba planificado desde antes de que ocurriera y fue anunciado al hombre más poderoso del mundo de ese momento mientras dormía. Pasaron décadas. Nabucodonosor murió. Varios reyes lo sucedieron en Babilonia, cada uno más débil que el anterior. Y en el año 539 a.C., llegó al trono Belsasar, que tomó exactamente las decisiones equivocadas en exactamente el momento equivocado. Organizó un banquete para 1000 de sus nobles. Había vino, había música, había todo lo que hacía falta para una noche que se recuerda por las razones incorrectas. En algún punto de la noche, Belsasar ordenó que trajeran los vasos sagrados que Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, no para guardarlos, sino para beber en ellos, para que sus invitados alzaran esos vasos consagrados al Dios de Israel y los usaran para brindar por los dioses de oro, plata y madera. Fue un insulto deliberado y calculado, y tuvo respuesta inmediata. En medio del salón, frente al candelabro, donde la luz era más intensa, apareció una mano. Solo una mano, sin cuerpo, sin persona, escribiendo en la pared del palacio. El texto dice que el rey Belsasar, al verla, palideció. Sus rodillas chocaron una contra otra y sus piernas le fallaron. El hombre más poderoso del reino más poderoso del mundo se dobló de terror ante una mano que escribía. Llamaron a todos los sabios. Nadie pudo leer ni explicar lo que decía, hasta que la reina madre recordó a Daniel y lo mandaron a buscar. Daniel leyó la escritura y se la interpretó al rey sin suavizar nada. Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino fue contado y llegó a su fin. Fuiste pesado en la balanza y te encontraron falto. Tu reino fue dividido y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Belsasar fue muerto. Y esa misma noche, el ejército medo-persa entró a Babilonia. El plan militar era brillante en su simplicidad. Desviaron el río Éufrates, que pasaba por debajo de los muros de la ciudad.
Y cuando el cauce quedó seco, los soldados caminaron por él directamente hacia el interior. Babilonia, la ciudad más fortificada del mundo antiguo, cayó sin una batalla larga, casi sin resistencia, en 1905, una sola noche. Aquí hay algo que vale la pena mencionar porque no siempre se nota. El profeta Isaías había descrito con décadas de anticipación que Babilonia caería ante los medos y los persas, y había mencionado específicamente la estrategia de secar las aguas como parte del ataque. Lo escribió cuando Babilonia ni siquiera era todavía la potencia dominante, cuando Persia era solo un pueblo más entre muchos en el mapa del Medio Oriente. Esa precisión no tiene explicación humana razonable. El rey que tomó el poder esa noche fue Darío el Medo, el primer gobernante del pueblo que hoy es Irán en ocupar el trono del mundo conocido. El pecho de plata del sueño de Nabucodonosor había llegado exactamente como estaba anunciado. Darío era un hombre diferente a Belsasar en casi todos los sentidos. Organizado, estratégico, con un instinto para reconocer el talento que los grandes administradores de imperios suelen tener. Tan impresionado quedó con Daniel que lo puso en uno de los cargos más altos del reino. Y eso fue exactamente lo que desató el problema. Los otros funcionarios del reino miraban a Daniel con una mezcla de envidia y resentimiento que el texto no disimula. Un extranjero judío de un pueblo conquistado puesto por encima de ellos, decidieron destruirlo. Lo vigilaron con detalle. Buscaron errores en su administración, buscaron irregularidades, buscaron cualquier cosa que pudieran usar. Y no encontraron nada. Entonces entendieron que el único punto vulnerable era su fe. Fueron donde Darío con una propuesta que sonaba a honor para el rey, un decreto que durante 30 días prohibiera hacer cualquier petición a Dios o a hombre que no fuera el propio Darío. Quien lo violara sería echado al foso de los leones. Darío, sin ver la trampa, firmó. Y en la ley medo-persa había una regla que todos conocían bien. Los decretos del rey no podían ser revocados, ni por el propio rey. Daniel se enteró del decreto. Fue a su casa, abrió las ventanas que miraban hacia Jerusalén y oró. 3 veces, como siempre, sin esconderse, sin modificar nada. Lo encontraron, lo acusaron y lo llevaron ante Darío. Y el texto describe algo que no es común en los relatos bíblicos sobre reyes. Darío pasó todo el día angustiado, buscando alguna salida legal sin encontrarla. Le dolía lo que tenía que hacer. Pero la ley era la ley y la había firmado él mismo. Antes de cerrar el foso, Darío le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Era una oración. Un rey medo-persa, gobernante de lo que hoy es Irán, orando al Dios de Israel por un judío que estaba a punto de pasar la noche con leones. Al amanecer, Darío fue al foso con angustia y llamó a Daniel. Y la voz de Daniel le respondió desde adentro. Los leones no lo habían tocado. El texto no entra en detalles teológicos elaborados. Solo dice que un ángel cerró la boca de los leones. Así de simple. Lo que Darío hizo después tiene un peso que es fácil subestimar. No solo liberó a Daniel y castigó a sus acusadores. Escribió un decreto para todos los pueblos, naciones y lenguas de su imperio, que abarcaba desde la India hasta Etiopía, ordenándoles que temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Un edicto oficial del rey de Persia, proclamando al Dios de Israel en todo su territorio. Esto no es un detalle menor en la historia del pueblo que hoy conocemos como Irán. Es parte de un patrón que se repite de maneras que ninguna teoría política puede explicar. Una y otra vez, los reyes de Persia terminan haciendo cosas que protegen a Israel, que proclaman al Dios de Israel, que sostienen los propósitos de Dios en momentos en que todo parecía perdido. No porque sean santos ni porque hayan tenido una conversión espectacular,
simplemente porque Dios tiene una forma de mover a las personas desde adentro hacia donde Él quiere, sin que ellas siempre sepan que están siendo movidas. Irán lleva siglos en ese papel, a veces consciente, a veces completamente inconsciente. Y como veremos en los próximos tópicos, ese patrón no terminó con Darío, ni con Ciro, ni con ningún otro rey persa de la antigüedad. Tiene capítulos que todavía están siendo escritos. Si alguien te dijera hoy el nombre del presidente que va a gobernar Brasil en el año 2170 y describiera con detalle lo que ese presidente va a hacer, y eso quedara escrito en un documento público que todo el mundo puede leer, y después, en el año 2170, ese presidente apareciera con ese nombre exacto haciendo exactamente lo que fue descrito, no habría forma racional de explicar eso como coincidencia ninguna. Eso es, en esencia, lo que ocurrió con la profecía de Isaías sobre Ciro. El profeta Isaías escribió en el siglo VIII a.C., alrededor del año 700 a.C. En ese tiempo, Babilonia todavía no era la potencia dominante del mundo. El imperio persa, el pueblo que hoy conocemos como Irán, no existía en su forma consolidada. Judá, el reino del sur de Israel, todavía tenía su templo en pie y su rey en el trono. El cautiverio babilónico, que sería el evento más traumático de la historia judía hasta ese momento, todavía no había ocurrido. Y en ese contexto, Isaías escribió algo que debió haber sonado completamente fuera de lugar para cualquiera que lo escuchara en ese momento. Escribió el nombre de un rey que iba a nacer en el futuro. No en términos vagos ni poéticos. Escribió su nombre propio, Ciro, y dijo que ese hombre ordenaría la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y más que eso, lo llamó el ungido de Dios, el pastor de Dios, el hombre que cumpliría todo lo que él quería. Isaías 44:28 dice textualmente, es el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Y en el capítulo siguiente, así dice él, Señor has ungido a Ciro, al que tomé por su mano derecha. Hay varios elementos en eso que merecen atención, por separado. Primero, el nombre. No es una descripción vaga de un rey futuro. Es un nombre específico en un idioma que no era el idioma nativo de ese rey, escrito más de un siglo antes de que ese hombre naciera. Segundo, el título. Dios llama a Ciro su ungido, una palabra que en hebreo es Mashiach, la misma raíz de la palabra Mesías. No porque Ciro fuera el Mesías, sino porque Dios lo estaba reservando para un propósito específico. Y tercero, la misión. Reconstruir Jerusalén y el templo. Una misión que en el tiempo de Isaías no tenía ningún sentido inmediato, porque Jerusalén todavía estaba en pie y el templo todavía funcionaba. Dicho de otra manera, Isaías estaba describiendo la solución a un problema que todavía no había ocurrido, usando el nombre del hombre que resolvería ese problema, y ese hombre todavía no había nacido. Pasaron aproximadamente 150 años. Babilonia conquistó Judá, destruyó Jerusalén, quemó el templo, llevó al pueblo al cautiverio. Y entonces del este surgió el imperio persa con una velocidad que sorprendió al mundo antiguo. Y su rey más grande se llamó Ciro, Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida. El hombre que en menos de 20 años construyó el mayor imperio que el mundo había visto hasta ese momento, extendido desde las orillas del mar Egeo hasta las fronteras de la India. El rey de Persia, el rey de lo que hoy es Irán. Hay un argumento que los escépticos suelen usar aquí, la teoría del llamado Deutero-Isaías, que propone que los capítulos donde aparece el nombre de Ciro fueron escritos después, ya durante el cautiverio o cerca de él, por un segundo autor que simplemente describía lo que ya estaba ocurriendo.
Es un argumento que parece razonable hasta que se enfrenta con un problema concreto: el manuscrito del Mar Muerto. En 1947, en las cuevas de Qumrán, fue descubierto un rollo completo del libro de Isaías que data del siglo II a.C. Ese rollo, que es el manuscrito bíblico completo más antiguo que existe, contiene los dos supuestos autores en un texto continuo, sin ninguna ruptura, sin ningún cambio de mano, sin ninguna indicación de que sean documentos distintos cosidos juntos. Un solo libro, una sola autoría. Y ese libro ya existía siglos antes de que la teoría de los dos autores tuviera razón de ser. La profecía sobre Ciro estaba escrita antes de Ciro, y eso no tiene explicación dentro de los límites de lo que los seres humanos pueden hacer. Pero sí, la profecía ya era impresionante. Lo que Ciro hizo en la vida real la convirtió en algo todavía más difícil de ignorar, porque no solo cumplió el rol que Isaías describió, lo cumplió con una fidelidad al texto que hace pensar que quizás alguien le había mostrado ese texto. En el año 539 a.C., Ciro tomó Babilonia. La noche del banquete de Belsasar, el ejército persa entró por el cauce seco del Éufrates y ocupó la ciudad, sin una batalla prolongada. De un día para otro, el pueblo que durante décadas había tenido a los judíos en cautiverio ya no tenía poder, y el nuevo dueño del mundo era el rey de Persia. Lo primero que habría que entender sobre Ciro es que era un tipo de conquistador que el mundo antiguo prácticamente no había visto antes. Los grandes imperios de esa época, Asiria y Babilonia en primer lugar, tenían una política clara con los pueblos que conquistaban: deportarlos, dispersarlos, borrar su identidad. Era la forma más eficiente de eliminar resistencia. Un pueblo sin tierra, sin templo, mezclado con otros pueblos en territorios extranjeros, tarde o temprano, dejaba de ser un pueblo. Ciro no hizo eso, hizo exactamente lo contrario. Promulgó lo que los historiadores llaman el Edicto de Ciro, y que muchos consideran el primer documento de derechos humanos de la historia. En ese edicto declaró que todos los pueblos deportados por Babilonia tenían libertad de regresar a sus tierras de origen, reconstruir sus templos y practicar su religión. Una política de libertad religiosa en un mundo que no conocía ese concepto. Para los judíos en particular, el decreto iba considerablemente más lejos que eso. El libro de Esdras lo registra en detalle. Ciro no solo les dio permiso de volver a Judá, les devolvió los utensilios del templo, los vasos sagrados que Nabucodonosor había robado de Jerusalén décadas antes, cada uno inventariado y contado, más de 5.000 piezas de oro y plata que volvieron a manos judías. Y además ordenó que todos en el imperio persa que tuvieran vecinos judíos contribuyeran con plata, oro, bienes y animales para sostener el viaje y la reconstrucción. Un rey pagano organizando una colecta en todo su imperio para reconstruir el templo del Dios de Israel. Y lo que hace que esto sea todavía más extraordinario es que el propio Ciro explicó su decisión en términos que ninguna lógica política ordinaria puede justificar del todo. Sus palabras en Esdras 1:2 son directas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro atribuyó su conquista del mundo conocido al Dios de Israel y atribuyó la orden de reconstruir el templo al mismo Dios. Un rey persa hablando del Dios de Abraham, como si fuera su Dios también, o al menos como la fuente de su autoridad. ¿Cómo llegó Ciro a esa conclusión? El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo siglos después, relata una tradición según la cual cuando Ciro llegó al poder, le mostraron el rollo de Isaías y leyó su propio nombre escrito allí con más de un siglo de anticipación. Si eso es históricamente verificable o no, no se puede saber con certeza. Pero el comportamiento de Ciro, después de tomar el poder,
encaja perfectamente con alguien que ha leído algo sobre sí mismo que lo impactó de una manera que no pudo ignorar. El resultado fue que en el primer año de su reinado, un grupo de judíos, liderado por Zorobabel, partió de regreso hacia Jerusalén. Más de 42,000 personas, según el registro de Esdras, después de 70 años de cautiverio, exactamente los 70 años que el profeta Jeremías había predicho. Volvieron con los vasos del templo, con recursos del imperio más grande del mundo, con el permiso y la protección del rey más poderoso de la tierra. Todo eso fue dado por un persa, por el rey del pueblo que hoy es Irán, el mismo pueblo cuyo gobierno declara hoy que Jerusalén debe ser destruida. Es el mismo cuyo rey más grande ordenó que Jerusalén fuera reconstruida y financió esa reconstrucción con dinero del Estado. Esa contradicción no es solo históricamente interesante, es bíblicamente significativa. Y lo que significa es algo que exploraremos en los últimos tópicos de este video. Zorobabel llevó al pueblo de regreso y comenzó los cimientos del segundo templo. Pero la historia no fue sencilla a partir de ahí. Hubo oposición de los pueblos que habitaban la región. Hubo amenazas. Hubo momentos en que la construcción se detuvo durante años por presión política. Cuando el templo finalmente fue terminado, Jerusalén seguía siendo una ciudad abierta y vulnerable. Los muros que la protegían seguían en ruinas, las puertas seguían quemadas. Y en el mundo antiguo, una ciudad sin muros no era realmente una ciudad. Era solo un conjunto de edificios esperando que alguien decidiera atacarlos. Pasaron décadas desde el decreto de Ciro. Varios reyes persas gobernaron el imperio. Y en la corte del rey Artajerjes, en Susa, en la misma capital que Elam había construido siglos antes y que ahora era el corazón del imperio persa, había un judío que ocupaba uno de los puestos más cercanos al trono. Se llamaba Nehemías. Era el copero del rey. Ese cargo suena menor hasta que se entiende lo que implicaba. El copero era la persona que probaba la comida y el vino antes de que el rey los consumiera. Era la barrera humana entre el rey y cualquier intento de envenenamiento. No era un sirviente cualquiera. Era alguien en quien el rey confiaba su vida. Un hombre con acceso total, con presencia constante en la cámara más privada del poder. El tipo de posición que se gana con años de lealtad absoluta y carácter impecable. Un día llegaron a Susa unos hombres de Judá con noticias sobre Jerusalén. El reporte fue claro y duro. Los muros siguen derruidos, las puertas siguen quemadas, el pueblo que volvió está en grandes problemas y en deshonra. Nehemías escuchó eso y reaccionó de una manera que el texto describe sin adornos. Lloró, ayunó durante días, oró. No fue una reacción calculada para proyectar una imagen. Fue un hombre al que genuinamente le dolió lo que escuchó sobre su ciudad y su pueblo. Semanas después, mientras servía el vino al rey, Artajerjes lo miró y le preguntó qué le pasaba. En ese mundo, aparecer triste frente al rey era un riesgo real. Podía interpretarse como descontento, como problemas de lealtad, como cualquier cosa que un rey con poder absoluto podría tomar mal. Nehemías lo sabía. El texto dice sin rodeos, tuve mucho miedo. Pero respondió con honestidad. Le habló de Jerusalén, de los muros, del estado del pueblo, y pidió permiso para ir a reconstruir. El rey le preguntó cuánto tiempo estaría y cuándo volvería. Y después le dio todo. Cartas de autorización para los gobernadores de las provincias del camino. Carta para el administrador del bosque real, ordenándole que diera madera para las puertas y los muros. Escolta militar para el viaje. Respaldo oficial del imperio más grande del mundo para un proyecto de reconstrucción en una ciudad pequeña de 1900, una provincia periférica, de nuevo un rey persa, financiando y protegiendo la restauración de Jerusalén. Nehemías llegó a la ciudad. Esperó 3 días y después salió de noche con unos pocos hombres a recorrer los
muros destruidos en silencio, sin decirle a nadie todavía lo que planeaba. Quería ver con sus propios ojos el daño real antes de hablar. Hay algo muy humano en esa escena. Un hombre solo en la oscuridad, sobre un asno, rodeado de ruinas, evaluando en silencio la magnitud de lo que tiene por delante. Después, convocó al pueblo y les dijo simplemente: «Vengan, reconstruyamos los muros de Jerusalén». Y el pueblo respondió: «Levantémonos y edifiquemos». Lo que siguió fue una construcción que desafió toda lógica. Cada familia trabajó en la sección del muro que correspondía a su propia casa. Trabajaban con una mano y con la otra sostenían la espada, porque los enemigos amenazaban con atacar. Hubo presión de afuera, hubo traición de adentro, hubo intimidación psicológica dirigida específicamente a Nehemías para que abandonara el trabajo. Nada funcionó. El muro fue terminado en 52 días. Cuando los enemigos de Israel escucharon eso, el libro de Nehemías registra su reacción con una sola frase que lo dice todo. Reconocieron que esta obra había sido hecha por Dios. Hay una imagen que resulta casi imposible de ignorar al ver el conjunto de estos tres subtópicos. Ciro liberó a los judíos del cautiverio y financió el regreso. Artajerjes le dio a Esdras autoridad religiosa y recursos para restaurar la ley. El mismo Artajerjes le dio a Nehemías los medios para reconstruir los muros de Jerusalén. Tres reyes persas, tres momentos distintos, tres formas de sostener a Israel en sus peores momentos. El pueblo que hoy ocupa esa misma tierra, que lleva esa misma historia en su genealogía, que gobierna desde esas mismas ciudades donde Ciro y Artajerjes tomaron sus decisiones, hoy se llama Irán. Y su posición oficial hacia Israel es exactamente la opuesta a la de sus propios antepasados bíblicos. Eso no es solo una ironía histórica, es una tensión que la Biblia va a resolver. Y la manera en que la va a resolver es lo que los últimos tópicos de este video van a mostrar. Hay un libro en la Biblia que durante siglos generó debate entre los rabinos judíos sobre si debía estar en el canon sagrado o no. El argumento en contra era simple y desconcertante. El nombre de Dios no aparece en ninguna de sus páginas, ni una vez. Es el único libro de toda la Biblia donde eso ocurre, y sin embargo está ahí. Porque los que lo incluyeron entendieron algo que los que debatían contra él no terminaban de ver. Que la ausencia del nombre de Dios no significa la ausencia de Dios. Significa que Dios estaba trabajando de una manera diferente, no con fuego del cielo ni con el mar abriéndose, sino desde adentro de los eventos, moviendo personas, ajustando tiempos, colocando a la gente correcta en el lugar correcto antes de que el problema llegara. Ese libro es Esther y ocurre en Susa. Para entender por qué eso importa, hay que recordar de dónde viene Susa. En el tópico 1 hablamos de Elam, el hijo de Sem, el ancestro del pueblo iraní, y mencionamos que su capital era Susa, una ciudad con más de 4000 años de historia, que fue el corazón de la civilización elamita mucho antes de que Persia existiera como imperio. Cuando los persas consolidaron su poder, Susa siguió siendo la capital administrativa. El mismo suelo, la misma ciudad, ahora bajo un nuevo nombre y una nueva bandera. Es en esa ciudad, en el palacio del rey Asuero, donde transcurre la historia de Esther. Una historia judía en el corazón geográfico de lo que hoy es Irán. Asuero era el tipo de rey que tomaba decisiones enormes con muy poco criterio. En los primeros capítulos del libro queda claro que gobernaba desde el ego, rodeado de consejeros que le decían lo que quería escuchar y tomando decretos irreversibles en momentos de impulsividad. La primera víctima de esa dinámica fue su propia esposa, la reina Vashti, destituida públicamente por negarse a presentarse en un banquete donde el rey quería exhibirla frente a sus nobles. Después de eso, los consejeros sugirieron buscar en todo el imperio una nueva reina.
Jóvenes de cada provincia fueron llevadas al palacio de Susa para pasar por un proceso de selección que duró meses. Y entre todas ellas había una joven judía de nombre Hadasa, conocida por su nombre persa como Esther, que había sido criada por su primo Mardoqueo después de quedarse huérfana. Mardoqueo le había dado una instrucción precisa antes de que entrara al palacio: no reveles que eres judía. Era un consejo nacido de la experiencia de vivir como minoría en un imperio extranjero donde la identidad podía ser una vulnerabilidad. Esther guardó el secreto, y el rey la eligió por encima de todas las demás y puso la corona sobre su cabeza. Una mujer judía, descendiente de un pueblo exiliado y sin tierra propia, se convirtió en la reina del imperio más poderoso del mundo. Sin conexiones políticas, sin familia influyente, sin ningún plan estratégico de ascenso social visible. Y todo eso ocurrió en Susa, en la misma ciudad que el ancestro de los iraníes había fundado miles de años antes. Si eso parece una coincidencia, los próximos eventos van a hacer que esa palabra quede completamente insuficiente. El rey Asuero promovió a un hombre llamado Amán al cargo más alto del reino, por encima de todos los demás, príncipes, y ordenó que todos los siervos del palacio se inclinaran ante él cuando pasara. Todos lo hacían, todos menos Mardoqueo. Cada día era lo mismo. Los otros siervos le preguntaban a Mardoqueo por qué no obedecía. Él no respondía con argumentos largos ni con manifiestos, simplemente no se inclinaba. Y cuando le preguntaban, decía que era judío, como si eso explicara todo. Para él, al parecer, lo explicaba. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se inclinaba, tomó una decisión que revela exactamente qué tipo de hombre era. No lo castigó solo a él. Eso habría sido proporcionado. Habría sido lo que cualquier funcionario con poder y sentido de la realidad habría hecho. En cambio, decidió que si Mardoqueo era judío, todos los judíos del imperio tenían que morir. Toda la nación, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Fue al rey con la historia de que había un pueblo disperso por las provincias que no seguía las leyes del rey y que no convenía tolerar. Le ofreció pagar 10,000 talentos de plata al tesoro real para financiar la operación. Asuero, sin preguntar quiénes eran, sin investigar si la acusación era verdad, le entregó su anillo de sello. Carta blanca. Los decretos salieron a todas las provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía. En el día 13 del mes 12, todos los judíos debían ser exterminados y sus bienes confiscados. Era el primer decreto oficial de exterminio del pueblo judío registrado en la historia, y fue emitido desde Susa, desde el palacio del rey de Persia, desde la capital del pueblo que hoy llamamos Irán. Eso no es una comparación forzada con el mundo moderno. Es el registro histórico tal como quedó escrito. Y quien lo lea con el contexto de la geopolítica actual, va a notar que hay algo en la relación entre este pueblo y el pueblo judío que va más profundo que la política, que el territorio, que el petróleo o que cualquier disputa del siglo XX. Mardoqueo se rasgó las vestiduras cuando supo del decreto, pero no se quedó paralizado. Mandó llamar a Esther y le pidió que fuera ante el rey a interceder por su pueblo. Esther le recordó la realidad del palacio. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Ni siquiera la reina. El que lo hacía moría, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y Esther llevaba 30 días sin ser llamada. La respuesta de Mardoqueo fue una de las frases más cargadas de todo el Antiguo Testamento. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas en este tiempo, alivio y liberación vendrá de algún otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esa última pregunta tiene un peso que vale la pena sentir. No es solo una apelación emocional, es una afirmación teológica disfrazada de pregunta.
Mardoqueo está diciendo: nada de lo que te pasó fue accidente. El rey que te eligió entre miles, el momento histórico en que estás viva, el cargo que tienes, todo puede ser parte de algo más grande que ninguno de los dos ve completo. Esther pidió 3 días de ayuno y después fue ante el rey. Asuero extendió el cetro. Esther no pidió nada de inmediato. Invitó al rey y a Hamán a un banquete. En ese banquete el rey le preguntó qué quería. Ella los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Estaba construyendo el momento con una calma que, considerando lo que estaba en juego, resulta casi sobrehumana. Esa noche, Hamán volvió a casa satisfecho con su lugar en el mundo y se cruzó con Mardoqueo en la puerta del palacio. Mardoqueo no se inclinó, y eso solo le arruinó la noche completa. Su esposa le sugirió construir una horca de más de 20 metros y pedir al rey que colgaran a Mardoqueo al día siguiente. A Hamán le pareció perfecto, pero esa misma noche el rey no pudo dormir. Pidió que le leyeran los registros del reino, y el lector llegó al pasaje donde Mardoqueo había descubierto y denunciado un complot para asesinar al propio rey Asuero, salvándole la vida. El rey preguntó qué honor se le había dado a Mardoqueo por eso. La respuesta fue ninguno. A la mañana siguiente, Amán llegó al palacio con intenciones de pedir la muerte de Mardoqueo. Antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, convencido de que el rey hablaba de él, describió el honor más grande que pudiera imaginar: vestirlo con ropa real, montarlo en el caballo del rey y que un príncipe lo llevara por las calles, proclamando que así hace el rey con quien quiere honrar. El rey le dijo: ve y haz todo eso con Mardoqueo el judío. El hombre que había planeado matar a todos los judíos del imperio tuvo que llevar a un judío a caballo por las calles de Susa, proclamando su honor frente a todos. En el segundo banquete, Esther reveló la petición. Alguien había decretado el exterminio de su pueblo. El rey preguntó quién, y Esther señaló a Hamán. Hamán fue ejecutado en su propia horca. El decreto no pudo revocarse por ley, pero el rey emitió uno nuevo permitiendo a los judíos armarse y defenderse. El día calculado para su extinción se convirtió en el día de su victoria. Esa victoria se celebra hasta hoy en el calendario judío con el nombre de Purim, una fiesta que tiene su origen en el suelo iraní, en el palacio de Susa, en la intervención de un dios que no fue mencionado por nombre en ninguna página del libro, pero que estuvo presente en cada giro de la historia. Cuando Zorobabel llevó al pueblo de regreso a Judá después del decreto de Ciro, la pregunta que nadie hizo en voz alta era esta: ¿volvieron como un pueblo o volvieron solo como un grupo de personas que comparten un origen? Porque no es lo mismo. Un pueblo tiene identidad, tiene ley, tiene una forma de entender quién es y por qué existen. Un grupo de personas con un origen común puede perder todo eso después de 70 años viviendo entre otras culturas. El cautiverio en Babilonia había dejado marcas profundas. Muchos habían olvidado las costumbres. Habían adoptado prácticas de los pueblos entre los que vivían. Habían hecho alianzas matrimoniales que la ley de Moisés no permitía. La identidad espiritual de Israel estaba fragmentada y ningún edificio nuevo iba a reparar eso. El templo podía ser reconstruido piedra por piedra y seguir siendo un cascarón vacío si el pueblo que lo habitaba no sabía ya quién era. Esdras entendía eso con una claridad que no todos tenían. Era sacerdote y escriba y conocía la Torá con una profundidad poco común. Pero lo que lo distinguía no era solo el conocimiento académico. El texto de Esdras 7:10 lo describe con una sola frase que lo dice todo. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero, preparó su corazón, después la estudió, después la vivió, después la enseñó. Ese orden no es accidental.
Lo que hizo posible el viaje de Esdras fue, de nuevo, un rey persa. Artajerjes, el mismo rey que había enviado a Nehemías a reconstruir los muros, le extendió a Esdras un documento que es uno de los más extraordinarios del Antiguo Testamento. No solo le daba permiso de volver a Jerusalén con todos los judíos que quisieran acompañarlo, le entregaba plata y oro del tesoro real para los gastos del templo. Le daba autoridad para nombrar jueces y magistrados en toda la región de Judá, y le encargaba explícitamente que enseñara la ley de su Dios a todos los que no la conocieran. Un rey persa, desde su palacio en Susa, financiando la educación religiosa de un pueblo judío y nombrando a un sacerdote judío como autoridad judicial en una provincia de su propio imperio. Esdras llegó a Jerusalén y lo que encontró lo devastó. El pueblo había vuelto, sí. El templo estaba en proceso de reconstrucción, sí. Pero los líderes le reportaron que muchos israelitas, incluyendo sacerdotes y levitas, se habían mezclado con los pueblos de la tierra de maneras que la ley prohibía. Habían tomado mujeres de pueblos que adoraban a otros dioses. La línea que separaba al pueblo de la promesa del resto del mundo se había vuelto borrosa. Cuando Esdras escuchó eso, se rasgó el manto y la túnica, se arrancó pelos de la cabeza y de la barba, y se sentó asombrado hasta la hora del sacrificio de la tarde. No organizó una reunión disciplinaria, no redactó un reglamento. Se sentó en el suelo y se quedó ahí, y entonces oró. Una de las oraciones más honestas de toda la Biblia, sin argumentos ni justificaciones, solo reconocimiento puro de que el pueblo había fallado una vez más y que lo único que quedaba era la misericordia de Dios. Mientras oraba, el pueblo comenzó a reunirse alrededor de él y lloraron, no porque alguien los obligara, porque algo en la oración honesta de un hombre rompió algo adentro de ellos. Y de ese llanto nació un compromiso colectivo de volver a ser quienes habían sido llamados a ser. Eso es lo que Esdras trajo desde Persia, no solo oro para el altar. Trajo la palabra viva y la capacidad de dejar que esa palabra hiciera su trabajo sin manipularla ni suavizarla. Al cerrar este tópico, el patrón que hemos estado siguiendo desde Génesis 14 es más claro que nunca. A lo largo de siglos, el pueblo de Persia, el pueblo de lo que hoy es Irán, aparece una y otra vez en los momentos más críticos de la historia de Israel. Los reyes persas liberaron a los judíos cuando estaban en cautiverio. Financiaron la reconstrucción de su templo y sus muros. Protegieron a su pueblo cuando alguien intentó exterminarlo. Le dieron a un sacerdote judío el poder de enseñar la ley en toda una región. Y todo eso ocurrió desde Susa, desde Persépolis, desde las ciudades que hoy están dentro de las fronteras del Irán moderno. La tensión entre ese pasado y el presente no tiene solución política. No hay ninguna negociación diplomática que pueda explicar por qué el pueblo, cuyos reyes construyeron los muros de Jerusalén, es hoy el mismo que financia a quienes lanzan cohetes sobre esa ciudad. Esa tensión tiene una explicación diferente y está escrita en los próximos 2 tópicos de este video. Hasta aquí, la historia de Irán en la Biblia tiene un perfil sorprendentemente positivo. Ciro liberando a los judíos, Darío proclamando al Dios de Israel en todo su imperio, Artajerjes financiando la reconstrucción de Jerusalén. Si alguien leyera solo los tópicos anteriores, podría pensar que Persia era algo así como el aliado natural del pueblo de Dios en el mundo antiguo. Pero la Biblia no simplifica a los pueblos de esa manera. Y tiene palabras muy duras sobre Elam, palabras que fueron escritas antes de que Ciro naciera, antes de que el imperio persa existiera, cuando Elam todavía era la potencia independiente que había aparecido en Génesis 14, liderando a 4 reyes. El profeta Jeremías, contemporáneo del cautiverio babilónico, recibió una serie de oráculos contra las naciones, contra Egipto, contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra Damasco.
Y en el capítulo 49, entre esos oráculos, hay uno dirigido específicamente a Elam, al pueblo de Irán. Lo que dice ese oráculo es severo desde la primera línea. Dios anuncia que va a quebrar el arco de Elam, su principal fortaleza militar, que va a traer sobre ese pueblo los 4 vientos de los 4 confines del cielo y dispersarlos hacia todas las naciones, que habrá terror, que no habrá lugar donde esconderse, que el trono de sus reyes va a ser destruido. Para el Irán moderno, eso tiene una resonancia que es difícil ignorar. El arco de Elam en el mundo antiguo era su poderío militar, la fuente de su influencia regional. Y hoy el programa de misiles balísticos de Irán es exactamente eso, su arco, la herramienta con la que proyecta poder, con la que amenaza a sus vecinos, con la que mantiene a sus adversarios en una posición de tensión permanente. El lenguaje cambia, la imagen no. Pero hay algo en este oráculo que casi siempre se pasa por alto, porque la parte del juicio tiende a dominar la lectura. Al final de Jeremías 49, después de todo el anuncio de dispersión y destrucción, aparece una frase que cambia completamente el tono de todo lo anterior. El versículo 39 dice: «Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam», dice el Señor. Restauración. Después del juicio, restauración. En los últimos días, Dios promete traer de vuelta a los cautivos de Elam. Eso no es un detalle menor. Es la firma de Dios al final de una sentencia. Es la diferencia entre un juicio que termina en extinción y un juicio que termina en transformación. Y esa promesa, escrita sobre el pueblo que hoy es Irán, está todavía pendiente de cumplimiento completo. Lo que significa que Dios no ha terminado con este pueblo. Que el último capítulo de la historia de Irán no es la destrucción, es el regreso. Eso no exime al pueblo de las consecuencias de sus decisiones, pero sí dice algo sobre el corazón del Dios que las pronuncia. Hay un capítulo en el libro de Daniel que durante siglos fue tratado como literatura apocalíptica simbólica, del tipo que se puede interpretar de muchas maneras distintas sin que ninguna sea definitivamente verificable. Hasta que la historia lo convirtió en un documento de precisión extraordinaria. Estamos en Daniel 8. Daniel tuvo una visión en la que vio 2 animales. Primero, un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que cargaba con todo lo que encontraba a su paso. Nadie podía detenerlo. Hacía lo que quería, se engrandecía y parecía invencible. El ángel Gabriel le explicó a Daniel el significado de lo que veía sin dejar espacio para interpretaciones alternativas. El carnero de 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Irán, de nuevo, nombrado sin ambigüedad en una visión profética. Ese carnero con 2 cuernos era exactamente lo que Persia fue en la historia. Un imperio formado por 2 pueblos, los medos y los persas, que se expandió en todas direcciones con una velocidad que asombró al mundo antiguo. Hacia el oeste conquistó Babilonia. Hacia el norte dominó gran parte de Asia Central. Hacia el sur llegó hasta Egipto. Nadie podía detenerlo. El texto bíblico y la historia secular dicen exactamente lo mismo sobre el imperio persa en su punto más alto. Pero después, en la visión, apareció un macho cabrío que venía del oeste con una velocidad tal que sus patas no tocaban el suelo. Tenía un cuerno notable entre los ojos y atacó al carnero con una furia tan intensa que lo derribó, lo pisoteó, y no quedó nada del carnero que pudiera resistir. Gabriel explicó también eso. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey, Alejandro Magno. El macho cabrío que vino del oeste sin que sus patas tocaran el suelo era Alejandro, cuyas campañas militares se movían con una velocidad que sus contemporáneos no habían visto nunca.
Y el carnero que pisoteó era el imperio persa, que cayó ante Grecia con una completitud que nadie habría predicho cuando Daniel tuvo la visión. Lo que hace que esto sea tan impresionante es la cronología. Daniel escribió esta visión en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, que corresponde aproximadamente al año 550 a.C. Alejandro Magno nació en el 356 a.C. y comenzó su campaña contra Persia alrededor del 334 a.C. Es decir, que Daniel describió con precisión lo que le iba a pasar al imperio persa, al pueblo de Irán, más de 200 años antes de que ocurriera. Nombró la nación agresora, describió la velocidad del ataque y predijo el resultado final. Eso es lo que hace a este capítulo tan diferente de la mayoría de los textos apocalípticos. No es vago, no es interpretable de múltiples maneras. Es específico hasta el punto en que algunos críticos, precisamente por esa especificidad, argumentaron durante años que tenía que haber sido escrito después de los hechos. Pero el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, que datan el libro de Daniel con claridad antes del periodo que describe, cerró ese argumento de manera definitiva. Para el Irán moderno, este capítulo tiene una implicación que vale la pena nombrar directamente. Si Dios describió con tanta precisión lo que le iba a pasar a Persia en el siglo IV a.C., la pregunta lógica es: ¿qué dice la Biblia sobre lo que le va a pasar en el futuro? ¿Hay alguna descripción del destino final del pueblo iraní con el mismo nivel de detalle? La respuesta es sí, y está en Ezequiel, pero eso lo veremos en el próximo tópico. Hay profecías en la Biblia que solo se entienden del todo cuando se conoce la historia que vino después. Isaías 21 es una de ellas. El capítulo comienza con una expresión que en el hebreo original suena como el arranque de una tormenta. La carga del desierto del mar es el título del oráculo que viene, y ya en esas pocas palabras hay una tensión entre dos cosas que no deberían ir juntas: el desierto, que es sequedad y silencio, y el mar, que es movimiento y profundidad. Como si el profeta estuviera diciendo que lo que viene es algo que va a desconcertar, porque no encaja en ninguna categoría conocida. Lo que sigue son imágenes de visión proféticas que Isaías describe casi como alguien que está viendo algo en tiempo real y trata de encontrar palabras para lo que ve. Como torbellinos que pasan por el Negev, así viene del desierto de la tierra terrible. Y entonces llega el mandato que identifica a los actores. Sube, oh Elam, Sitia, oh Media, Elam y Media, Persia e Irán, llamados por nombre a ejecutar el juicio sobre Babilonia. El oráculo de Isaías 21 es una descripción del mismo evento que aparece en Daniel 5, la caída de Babilonia, ante los medos y los persas, pero desde una perspectiva completamente diferente. Daniel nos da la escena del palacio, el banquete, la mano en la pared, la reacción del rey. Isaías nos da algo más cercano a la perspectiva divina, el anuncio anticipado de que Dios mismo está convocando a Elam y Media para que sean el instrumento de ese juicio. El punto más dramático del oráculo es cuando el profeta describe a un vigía en una torre que observa el horizonte y de pronto ve a los jinetes, a los soldados, a los carros de guerra y grita: cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Esas palabras escritas por Isaías cuando Babilonia todavía no era ni siquiera la potencia dominante del mundo son exactamente lo que ocurrió siglos después. La frase es tan específica, tan cargada de significado, que el libro de Apocalipsis la cita casi textualmente en el capítulo 18 al hablar de la caída de una Babilonia futura al final de los tiempos. Lo que une a Isaías 21, a Daniel 8 y a Jeremías 49 es un hilo teológico que recorre los tres.
el pueblo de 1900. Irán, el pueblo que desciende de Elam, no es un actor pasivo en la historia bíblica. Es un pueblo que Dios usa activamente, que Dios juzga activamente, que Dios nombra activamente en sus profecías. No es el villano genérico de un relato apocalíptico. Es un pueblo con un nombre, con una historia, con un destino específico que fue comunicado a través de varios profetas en varias épocas distintas. Y hay algo en esa consistencia que dice mucho sobre cómo Dios ve a este pueblo. No lo ignora. No lo trata como un detalle irrelevante del mapa del Medio Oriente. Lo nombra, lo incluye, lo juzga, lo promete restaurar. Cuando hoy vemos a Irán en los noticieros amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz, financiando grupos armados en distintos países, desarrollando su programa nuclear, proclamando que Jerusalén debe ser liberada, lo que estamos viendo no es solo geopolítica, es el capítulo más reciente de una historia que 3 profetas diferentes describieron desde ángulos distintos y con siglos de distancia entre ellos, una historia que todavía no llegó a su último capítulo. Ese último capítulo es lo que viene a continuación. Ezequiel fue un profeta que escribió desde el cautiverio babilónico. Un hombre que había visto la destrucción de Jerusalén con sus propios ojos, que había perdido a su esposa en un solo día sin poder llorarla públicamente, que pasó años comunicando mensajes que casi nadie quería escuchar. No era un profeta cómodo, y el capítulo 38 de su libro es quizás el texto profético más discutido de todo el Antiguo Testamento cuando se habla del fin de los tiempos. En ese capítulo Dios le habla a Ezequiel sobre una gran coalición de naciones que en los últimos tiempos va a marchar contra Israel. La coalición está liderada por una entidad llamada Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y tiene aliados. El texto lo lista por nombre. El versículo 5 dice, Persia, Etiopía y Libia con ellos. Persia, el nombre bíblico del pueblo que hoy es Irán, nombrado explícitamente entre los participantes de la coalición del fin de los tiempos contra Israel. No es una interpretación forzada, ni un esfuerzo por hacer encajar el texto con el mundo moderno. Es el nombre que la Biblia usa consistentemente para referirse al pueblo que habita el territorio del actual Irán, el mismo nombre que aparece en Daniel, en Esdras, en Nehemías, en Esther. Persia es Irán. Y Ezequiel pone a Persia en el centro de los eventos finales. Los otros miembros de la coalición han generado debate entre los estudiosos durante siglos, y no vale la pena entrar aquí en todos los detalles de cada interpretación. Pero hay un punto de convergencia entre la mayoría de los que han estudiado este texto seriamente. Gog y Magog apuntan hacia el norte, hacia las regiones que hoy corresponden a Rusia y algunas de las repúblicas de Asia Central, y los aliados africanos del versículo 5, junto con Persia, forman una coalición que en términos geográficos rodea a Israel desde el norte, el este y el sur. Cuando se mira el mapa del Medio Oriente hoy y se observan las alianzas que Irán ha construido en las últimas décadas, la imagen que aparece es incómoda de ignorar. Irán tiene acuerdos militares con Rusia, provee drones y armamento a conflictos en múltiples frentes, financia y entrena a grupos armados en Líbano, en Gaza, en Yemen, en Irak, en Siria. Ha construido metódicamente una red de influencia que rodea a Israel desde varios ángulos simultáneamente. ¿Es eso el cumplimiento de Ezequiel 38? No necesariamente de forma directa o inmediata. La profecía de Ezequiel describe un evento específico y futuro, no el estado general de las tensiones geopolíticas de cualquier época. Pero lo que sí es verdad es que el escenario que Ezequiel describe, una coalición liderada desde el norte con Persia como participante central atacando a Israel, hoy no requiere ningún esfuerzo de imaginación para visualizar. Las piezas están en el tablero.
Si están en su posición final o todavía se están moviendo, es algo que solo el tiempo va a responder. Lo que la Biblia sí dice con claridad es lo que va a pasar cuando esa coalición finalmente ataque. Ezequiel 38 y 39 describen la respuesta de Dios ante el ataque de esta coalición con una especificidad que no tiene paralelo en ningún otro texto profético del Antiguo Testamento sobre los últimos tiempos. Cuando la coalición marche contra Israel, Dios dice que su ira se va a encender. El texto usa la imagen de un hombre cuya furia sube por su nariz, una expresión del hebreo antiguo para describir una ira que ya llegó al punto en que no se puede contener más. Y lo que viene después no es una respuesta humana, no es un ejército aliado que llega a defender a Israel, no, es una intervención diplomática de último minuto. Es Dios mismo actuando directamente sobre el campo de batalla. Ezequiel 38, 19, 20 describe lo que va a ocurrir, un gran temblor sobre la tierra de Israel, tan poderoso que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los seres humanos sobre la faz de la tierra van a temblar ante su presencia. Las montañas van a ser derribadas, los acantilados van a caer, los muros van a derrumbarse. Y después, el capítulo 38 describe algo que en el contexto de la guerra moderna tiene una resonancia particular. Confusión en las filas de la coalición, soldados atacándose unos a otros sin saber quiénes son sus enemigos, lluvia torrencial, piedras de granizo enormes, fuego y azufre cayendo sobre las tropas. El capítulo 39 va más lejos. Describe la magnitud de la derrota con imágenes que son difíciles de procesar. Tanta gente caída que Israel va a tardar 7 meses en enterrar los muertos. Tanto armamento abandonado que va a servir como combustible durante 7 años. Una derrota tan total, tan aplastante, tan imposible de atribuir a ninguna capacidad militar humana de Israel, que el propio texto dice cuál es el propósito de todo esto. Ezequiel 39, 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. No para que nadie pueda reclamar la victoria, no para que ningún general sea celebrado, para que las naciones sepan quién es Dios. Eso incluye a Irán. Ese momento de intervención divina no es solo una derrota militar para el pueblo iraní, es una revelación. Es el momento en que el pueblo que desciende de Elam, que tiene en su historia a Ciro y a Darío y a Artajerjes, que tiene la promesa de Jeremías 49:39, todavía pendiente de cumplimiento, va a ver con sus propios ojos lo que sus propios reyes alguna vez reconocieron desde lejos. En el tópico 5 mencionamos de pasada el versículo final de Jeremías 49, el oráculo de juicio sobre Elam. Pero ese versículo merece más que una mención de pasada. Merece ser el punto de llegada de todo lo que hemos recorrido en este video. Después de anunciar dispersión, terror y destrucción sobre Elam, después de describir el quebrantamiento de su arco y la destrucción de su trono, Dios dice algo que cambia completamente el tono de todo lo anterior. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Esa frase no está dirigida a Israel, no es una promesa para los judíos. Es una promesa específica, personal, dirigida al pueblo de Elam, al pueblo de Irán. En los últimos días, Dios va a hacer volver a los cautivos de Elam. Y la palabra cautivos aquí no se refiere necesariamente a prisioneros de guerra en el sentido literal. En el lenguaje profético del Antiguo Testamento, hacer volver a los cautivos de un pueblo significa restaurarlo, devolverle lo que perdió, regresarlo a una posición de favor y de propósito que el juicio había interrumpido. ¿Qué significa eso en términos prácticos para el Irán moderno? Significa que el destino final de ese pueblo
según la Biblia, no es la destrucción permanente. No es la desaparición del mapa. No es el exterminio que Amán planificó para los judíos y que ahora algunos en ese país proclaman para Israel. El destino final de Elam, del pueblo iraní, es la restauración. Hay algo profundamente subversivo en eso. Subversivo para la narrativa de odio que ese gobierno lleva décadas construyendo. Subversivo para la imagen de Irán como enemigo irreconciliable de todo lo que Dios ama. Porque Dios mismo dice que tiene planes de restauración para ese pueblo. Que el juicio no es la última palabra, que hay un regreso prometido. Y eso conecta con algo que ocurre en el mundo hoy de manera silenciosa y que pocas personas conocen. En Irán hay un movimiento de conversiones al cristianismo que los propios especialistas en misiones describen como uno de los más rápidos del mundo. Un pueblo que vive bajo un régimen que castiga el abandono del Islam con consecuencias severas. Y aún así, en miles de casas, en grupos pequeños, en conversaciones que ocurren lejos de cualquier cámara, miles de personas están encontrando fe en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, en Jesús. No hay manera de verificar cifras exactas, porque la naturaleza clandestina de ese movimiento lo hace estadísticamente invisible. Pero quienes trabajan en la región, quienes conocen a estas personas, dicen que el crecimiento es real y que está acelerando. ¿Es eso el comienzo del cumplimiento de Jeremías 49:39? No es posible saberlo con certeza. Pero es consistente con el carácter del Dios, que a lo largo de toda la Biblia nunca ha abandonado a un pueblo solo porque ese pueblo se alejó de él, que llamó a Ciro por nombre antes de que naciera, que usó a una reina judía en el palacio de Susa para salvar a su pueblo, que hizo que un rey medo-persa proclamara su nombre en todo su imperio, que prometió en medio de un oráculo de juicio que al final iba a restaurar a Elam. Ese Dios no termina las historias con destrucción cuando puede terminarlas con redención. Al principio de este video dijimos que para entender realmente qué es Irán, quién es ese pueblo y hacia dónde va, había que empezar con la Biblia. Hemos recorrido miles de años, desde Elam en Génesis hasta la coalición de Ezequiel, desde Kedorlaomer capturando al sobrino de Abraham hasta Ciro liberando a los descendientes de Abraham, desde Amán decretando el exterminio de los judíos hasta Esther salvándolos desde el palacio de Susa, desde los juicios de Jeremías e Isaías hasta la promesa final de restauración. Y lo que todo ese recorrido revela es que Irán no es un accidente de la historia. Es un personaje con nombre, con genealogía, con un rol específico en el plan de Dios que comenzó en Génesis y que todavía no terminó. El mundo los mira y ve misiles, petróleo y tensión geopolítica. La Biblia los mira y ve a los hijos de Elam, nieto de Noé, parientes de Abraham, un pueblo que Dios conoce desde el principio y que tiene reservado para el final algo que ningún noticiero va a poder anticipar. Si este video te hizo ver algo que no habías visto antes, compártelo. Hay personas en tu familia, en tu círculo de amigos, que están viendo las noticias sobre Irán todos los días, sin saber que están mirando el cumplimiento de profecías que tienen miles de años. Una sola compartida puede cambiar la perspectiva de alguien. Y si quieres seguir explorando lo que la Biblia dice sobre las naciones y los eventos de los últimos tiempos, suscríbete al canal. Cada video es un recorrido como este, con raíces profundas y ojos puestos en el presente. Nos vemos en el próximo.